Geografía industrial, espacio industrial y materias primas. El espacio industrial es un espacio heterogéneo y dinámico en el que la industria y el territorio se encuentran, de tal manera que la industria realiza su actividad industrial convirtiendo materias primas y usando fuentes de energía para elaborar productos, y el territorio ofrece recursos naturales, recursos humanos, un clima social y una política industrial que pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de esta actividad industrial. La influencia de esta actividad industrial en el territorio se produce a través de la realización de servicios y de generación de productos, a su vez de la exportación de estos mismos, también de actividades de investigación y desarrollo tecnológico que tienen unos efectos que podrían ser económicos y sociales en el territorio debido al aumento de las tasas de empleo que provocan, también la llamada a mayor población y un aumento en la renta disponible en estos territorios. Los efectos ambientales pasan por la alteración del paisaje y del medio ambiente, y en cuanto a las materias primas podríamos distinguir las materias primas orgánicas, que proceden de la actividad agrícola, la actividad ganadera, la actividad forestal y la actividad pesquera, y también las materias primas geológicas que proceden fundamentalmente de la actividad minera, de la minería, que podría producir los siguientes productos de materias primas: minerales, rocas o productos energéticos. En cuanto a los minerales, se encuentran sobre todo en las cuencas terciarias del Paleozoico y aportan sobre todo metales que se utilizan en la industria mecánica y la industria básica, y también metales industriales que se utilizan para las industrias del vidrio, de la cerámica, de producción de abono y también de sustancias químicas o productos químicos. En cuanto a las rocas se encuentran en una localización heterogénea en las canteras de roca, donde producen caliza, granito, arcilla, yeso, y pues, sobre todo para las industrias de construcción, y también rocas ornamentales para los suelos y revestimientos. Los productos energéticos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y en España se produce sobre todo carbón y muy poco petróleo o gas. En cuanto a los problemas que acarrean, por ejemplo, la situación de las materias primas en España, son problemas económicos y sociales, ya que los filones mineros se agotan y tienen una baja calidad progresivamente y son de difícil extracción, con lo cual en la situación de crisis y de dependencia externa que nuestras materias primas tienen, las soluciones para poder minimizar estas crisis y esta dependencia externa son, en el caso de la crisis, la reconversión de industrias con cierres y ayudas a industrias para ser, en este caso, más competitivas y cambiar su modalidad de negocio, y el aumento de la competitividad mediante el fomento de investigación y desarrollo. Y en cuanto a la dependencia externa, la propuesta es reciclar metales para no depender tanto de la importación de materias primas del exterior. Los problemas medioambientales son la sobreexplotación, la contaminación y la alteración del paisaje, y para poder solucionarlo se propone sobre todo políticas de uso eficiente de las materias primas y de las tecnologías limpias, a su vez actividades de recuperación del paisaje y el entorno natural. La degradación del patrimonio minero, en este caso a través de las necesidades de rehabilitación turística y cultural que se han generado, ya que este patrimonio tiene elementos gastronómicos, el cante de las minas, elementos culturales, herramientas antiguas
del patrimonio minero, infraestructuras poco valoradas que se rehabilitan para estas actividades nuevas que atraen a turistas y el mercado cultural. En cuanto a las fuentes de energía, tenemos las fuentes de energía primaria y las fuentes de energía renovables como las dos alternativas más importantes. En las fuentes de energía primaria tenemos, en este caso, o sea, en las renovables tenemos la energía hidráulica y las energías alternativas que provienen del viento, del sol, de la biomasa y del interior de la tierra y del mar, pero vamos a empezar por valorar la situación de las fuentes de energía primaria en el periodo desde inicialmente una producción de carbón en los años de la posguerra, de la guerra civil, y luego a partir de 1975 se empieza a producir energía nuclear y las renovables a partir de 2005. En 1960 sobre todo el consumo es un consumo de petróleo desde esta 1960 de petróleo y de gas natural. Las energías primarias no renovables contaminan, tienen una mayor dependencia externa de la compra que realizamos hacia el exterior, pero son más competitivas que en este caso las energías renovables, ya que tienen un flujo de producción más continuo y más amplio, ¿no? El carbón en España es un poco la principal fuente de energía que se ha estado produciendo históricamente, y el destino es la siderurgia, las cementeras, las calefacciones y las centrales térmicas. La producción interior es en las 13 cuencas mineras que pertenecen a Asturias, León, Palencia, Teruel y Puerto Llano, y durante esta época el consumo decrece hasta la crisis de 2000, o sea, el consumo decrece sobre todo en la crisis de 2008 y debido también a la poca demanda de las cementeras progresivamente en esta época. Hay una serie de problemas del carbón, que es el agotamiento, la competencia exterior y también la reconversión y el cierre de las cuencas de carbón, las minas de carbón en 2018. El petróleo tiene como destino las centrales térmicas y el transporte de energía eléctrica, o sea, el transporte eléctrico, también la industria, las petroquímicas para producir azufre, amoníaco y acetona, y las refinerías en las zonas de costa, ¿no? A nivel de industrial. Y luego la producción de petróleo, sobre todo en Tarragona, que es muy pequeña, ínfima, y su importación es muy costosa. El consumo es elevado, pero disminuye desde 2005 debido al poco uso en general energía eléctrica a partir de ese momento, y se reduce también por la aparición de los automóviles eléctricos. El gas natural tiene como destino los derivados petroquímicos, también dar calor en la industria y en los hogares y las centrales térmicas, sobre todo las de ciclo combinado y las de cogeneración, en las que se utiliza también derivado del petróleo y el gas natural. La producción es sobre todo en el Golfo de Cádiz, pero se importan masivamente a través de barcos y gasoductos. El consumo en 1969 es muy importante porque produce más calor, el precio es más bajo y contamina menos, ya que el gas natural tiene menos azufre, menos CO2, y en 2005 ya aumenta el uso de las renovables y disminuye el uso del gas natural. La energía nuclear, hay dos tipos: la de fisión, cuyo destino es la electricidad y la medicina, y la de fusión, que en este caso de isótopos de hidrógeno, que está en investigación en Madrid y en el ITER, en el Centro de Investigación de Energías Renovables. La producción con uranio
de Níger que se importa y el consumo es estable hasta 1969 y a partir de ahí aparece una oposición pública por los problemas de seguridad, el almacenamiento de residuos y en este sentido se constituye un debate abierto sobre la idoneidad de la energía nuclear en España. En cuanto a las energías renovables, encontramos por una parte la energía hidráulica que se proviene del uso del agua que entra en una turbina y produce energía eléctrica y el destino de esta electricidad es en las grandes centrales, o sea, se produce la electricidad en las grandes centrales en las que hay ríos caudalosos y un gran desnivel en el norte y en el Duero, también en Tajo, cerca de Portugal, y luego están las mini centrales que producen menos de 10 megavatios en Cataluña, Galicia, Aragón y Castilla y León. Hay innovación en este terreno porque se han implantado las centrales reversibles e hidroeólicas cuya producción fluctúa según las lluvias. La energía eólica, el destino de la electricidad producida se produce en este caso en parques eólicos y en 1991 se empiezan a implementar con menos costes. Somos la segunda potencia en energía eólica tras Alemania y se produce con aerogeneradores pequeños también para instalaciones y bombeo de agua y la eólica marina está en estudio. Los principales parques eólicos de gran tamaño están en el litoral gallego, en Tarifa y Navarra, en Canarias, Castilla y Aragón, por su gran cantidad de flujos de aire en su atmósfera. La energía solar, el destino es el agua caliente y la calefacción en tejados o producción de electricidad también. Y se produce en las zonas en las que hay más cantidad de sol, en zonas horarias con más sol. Y esta electricidad va hacia las centrales termoeléctricas, o sea, esta electricidad se produce también en centrales termoeléctricas con espejos en Sevilla, en Sanlúcar, y también las centrales fotovoltaicas, que son paneles de silicio, entre los cuales los campos de energía solar de este tipo están en Toledo, en Madrid y en Alicante. Luego están las huertas solares que son de pequeño tamaño. La biomasa usa la materia orgánica y los residuos, en este caso agrícola, ganadero, forestales, la basura, que viene de la industria de los alimentos, la madera y el papel, y el destino es la producción de energía eléctrica y térmica, quemándolos o fermentando, en este caso, la materia orgánica para producir biogás y también biocombustibles. Se suelen situar donde están los residuos, en zonas rurales y al lado de industrias transformadoras de materia orgánica y cerca de los puertos. También hay producción de elementos de cocombustión, que es biomasa más carbón en centrales térmicas y también para uso doméstico para las estufas de pellets. Estas pastillas que producen calor en las estufas de uso doméstico. Se producen en Andalucía, Galicia y Castilla-León, fundamentalmente la energía procedente de la biomasa. La geotérmica es la que usa el calor interno de la Tierra. Se produce esta electricidad solamente de forma aceptable en Canarias, que tiene un terreno con un mayor más de 150 grados y luego hay una producción de destino que es para la producción de calor térmica en viviendas, en balnearios, piscinas, invernaderos, en las que puede haber uso de esta energía o producción geotérmica en terrenos en los que estos balnearios, la temperatura del terreno está entre 30 a 100 grados o incluso menos de 30 grados. La energía marina está en centrales hundomotrices en las que se utilizan las fuerzas de las olas, sobre todo en Cantabria y Guipúzcoa, y están previstas también en Tenerife y Galicia. En cuanto a la producción, tenemos que decir que la energía primaria
se destina a su transformación para convertirla en energía usable por los consumidores en el transporte, en las industrias, en el hogar y en otras actividades económicas. Y la producción del petróleo va destinada sobre todo al transporte y a la industria. Se produce esta producción o esta transformación de las energías primarias en las refinerías y en las petroquímicas. La producción de energía eléctrica para motores, calor, frío, la luz y para soportar los sistemas de información, en este caso ordenadores, etcétera, se produce en centrales térmicas también o en centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas, que están en aumento hasta 2005 por mayor demanda y mayor industria en las ciudades y también y más demanda en los hogares. El consumo hasta 2005 aumenta, excepto en las épocas de la reconversión industrial y los primeros años 90. Ahora hay una mayor eficiencia energética y el efecto de la crisis de 2008 causa también un menor consumo. Por fuentes, el consumo es sobre todo de petróleo desciende porque hay un mayor uso en el transporte, el carbón baja y también se usa más la energía eléctrica, el gas y las energías renovables. Por sectores, el transporte es el que más fuentes de energía usa hasta 2008 y en 2020 disminuye por el consumo, menor consumo y también por mayor eficiencia y la aparición de los vehículos eléctricos. En la industria hay un menor consumo desde 2005 y en el sector residencial, con los hogares que tienen mayor cantidad de equipos y de electrodomésticos y de climatización, aumenta el consumo. El sector servicios también aumenta por el mayor uso de la informática y las telecomunicaciones, así como también en el sector agrícola, en el que hay también más maquinaria. Por comunidades, el consumo según la población, la equipación para industria, el nivel de renta, el ciclo económico y la eficiencia energética se distribuye de esta siguiente manera. El consumidor mayor es Cataluña, luego la Comunidad Valenciana, después Andalucía y finalmente el País Vasco. En cuanto a cantidad de consumo, los problemas que conlleva la política energética son la dependencia externa y los problemas de abastecimiento, el elevado coste de las fuentes de energía y el impacto ambiental. En cuanto a la dependencia externa, tenemos que decir que hay una importación del 71,6% de energías primarias que se utilizan y para reducir esta dependencia se establecen diálogos con países proveedores y con diversos importadores. Se fomentan las fuentes de energía locales y también las renovables y se establecen redes de transporte o de energía, sobre todo gas y electricidad, con Europa, por ejemplo. En cuanto al mayor coste, esto produce unos efectos que es la menor competitividad de nuestra industria y de nuestra economía. Las soluciones son abaratar los precios de la energía, liberalizar el mercado y promover una mayor eficiencia y un menor consumo, a su vez una mejora tecnológica de todos los procesos de producción y los procesos industriales. En cuanto al impacto ambiental, el agotamiento de los recursos energéticos es el mayor problema, la contaminación del aire, con una disminución de emisiones debido a las centrales térmicas. O sea, la solución que se propone son la disminución de emisiones, y en las centrales térmicas hay problemas añadidos ya que recalientan el agua y alteran el caudal de los ríos. Para ello se necesita depurar y mantener el caudal de los mismos y a la vez se producen también residuos sólidos o radioactivos por las energías nucleares que amenazan la biodiversidad, el paisaje y además son fuente de accidentes relativos a la seguridad, en este caso en las plantas de producción de energía. La industria española se estudia en este caso en varias etapas en las que vamos a analizar primero la etapa de 1855 a 1975 y vamos a analizar el contexto, la producción, la localización y la política industrial.
En cuanto al contexto, entre 1855 y 1975 encontramos que hay un déficit de materias primas inicialmente, ya que las minas estaban arrendadas a potencias extranjeras desde 1868. Las fuentes de energía, había poca inversión y poca demanda por una disminución de la natalidad y el aumento de la pobreza. Luego viene la Revolución Industrial, con un inicio tardío y lento en España. Entre 1855 y 1900 se empieza a desarrollar, y también los factores de menor tecnología, por esto, la guerra de la independencia y la pérdida de las colonias, a su vez el proteccionismo de los gobiernos, no promovían la competencia extranjera, es decir, solamente se promovía el mercado interno, pero esto evitaba que hubiera una modernización y un aumento de la tecnología disponible en España. Entre 1900 y 1936, sobre todo, se producen minerales, carbón nacional, y se reduce la exportación, y esto inaugura una etapa un poco de crecimiento, ¿vale?, de la industria. Hay más inversión por el capital repatriado de las colonias en 1898, un mayor beneficio de las exportaciones, ya que la guerra mundial en Europa permitió a España exportar materiales y productos industriales a Europa, pero además había una mayor demanda porque las obras durante la dictadura de Primo de Rivera demandaron el uso de hierro y de cemento, y además empezó a haber más avances tecnológicos en la producción de hidrocarburos y de energía eléctrica. En el periodo de 1936 a 1959, la guerra civil produce una caída de la industria debido a la destrucción de muchas de ellas, y además en la posguerra, por la autarquía, la falta de importación de materiales, hay menos energía, menos materias primas, menos maquinaria y también menos capitales para invertir en la industria, con lo cual el crecimiento es negativo. En este caso hay una crisis de la industria en España en esta época, hasta 1959. Ya en 1960 viene la época del desarrollismo, de tal manera que hay una mayor inversión internacional, las multinacionales empiezan a situarse en España, mayor demanda interna, hay una mano de obra barata y incentivos estatales para que estas empresas inviertan aquí, y también hay mayor capital que proviene del turismo, de los emigrantes y de capital privado. Además, hay una mayor demanda de producción industrial porque aumenta el nivel de vida, mayor nivel de la tecnología, y disminuyen los precios de la energía, a la vez que se favorecen la industria con los planes de desarrollo del Estado en esta época, una vez que se vio que la autarquía no dio los resultados deseados. Una vez visto el contexto, vamos a analizar la producción en esta época, y vemos que el contexto productivo en la primera revolución industrial, entre 1850 y 1900, sobre todo está dependiendo de las máquinas hidráulicas y de vapor, ¿eh? Y la producción es sobre todo una producción mixta entre el humano y las máquinas de este tipo que habían aparecido por la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, durante el primer tercio del siglo XX, aparecen los motores de combustión y también la aparición de energía y motores de energía eléctrica, y entonces se comienza a producir en cadena y de una forma escalable en las plantas de producción en cadena, de tal manera que hay una producción mucho mayor de artículos baratos para el gran público y con posibilidades de almacenar en grandes stocks de productos que se utilizan según la demanda del mercado. Los sectores industriales son el sector primario, en este caso textil, algodón y metalurgia. Los sector secundario son los sector de la industria básica, siderurgia, refinerías, energía eléctrica y químicas, que producen bienes de equipo
En este caso las multinacionales producen maquinaria y transporte y también producen bienes de consumo, ropa, calzado, alimentos, automóviles y electrodomésticos. La estructura de la industria en este periodo se define porque hay una mano de obra muy poco cualificada, no está regulada. Allá a partir del siglo XX empiezan a subir las prestaciones laborales y las condiciones de trabajo mejoran. El peso de la industria va aumentando, excepto en la guerra civil y en los inicios de la posguerra. Eh, Esto es debido a que hay el tamaño de las empresas es sobre todo de empresas pequeñas que tienen poca tecnología y poco competitivas, pero están protegidas en este caso por el Estado. Y luego están las empresas grandes, que son las estatales, independientes del Instituto Nacional de Industria, que pertenecen al sector básico o filiales multinacionales en sectores más complejos. Luego, la tecnología está muy atrasada por el proteccionismo y una dependencia externa muy importante para importar tecnología, energía y también capitales extranjeros para el desarrollo de la industria. La industria está sobre todo destinado al mercado interior en esta época y en cuanto a la localización, podemos ver que depende de factores clásicos, como son los factores físicos, en este caso las materias primas voluminosas y perecederas, y también las fuentes de energía próximas, carbón cerca de los ríos, y también hay un mayor emplazamiento con acceso a los canales de distribución y de producción, como son los puertos, etcétera. Luego están los factores humanos, de tal manera que tanto el mercado de consumo debe ser amplio para instalarse en determinadas zonas, la mano de obra que sea en gran cantidad, cualificada, que sea productiva y que haya poca conflictividad. A su vez, el capital, los servicios, equipamientos y la política industrial deben ser favorables. Y luego están los factores psicológicos en los que los empresarios tienden a pensar que las industrias deben estar cerca de las residencias en las que ellos están y sobre todo cerca de lugares en los que haya éxito industrial y empresarial. Esto provoca una concentración industrial en aglomeraciones urbanas en las que hay, pues eso, cerca de las ciudades, aglomeraciones industriales. Y entonces hay emplazamientos, en este caso industriales, que pueden diferenciarse según los tipos de industria en emplazamientos para industria básica, que está cerca a las fuentes de energía y a las materias primas o su acceso, los puertos. Cerca de las minas están las empresas siderúrgica, mecánica y química, y cerca de los puertos las empresas que están relacionadas con las fuentes de energía importada como el petróleo y los hidrocarburos, por ejemplo las empresas de refino, petroquímicas, cemento, cerámica y las que están relacionadas con las empresas del mar, astilleros y conservas. Otros emplazamientos se sitúan en las ciudades, aquí específicamente las industrias de consumo para el interior se sitúan en el interior y en la periferia, cerca de los trenes y las carreteras, y desde 1950 en los polígonos industriales, produciendo un choque estético con el entorno. Otros emplazamientos están en los ríos, sobre todo en las empresas que necesitan maquinaria hidráulica como la textil, y en las montañas con centrales hidroeléctricas, las empresas electrometálicas y electroquímicas y que producen sobre todo un impacto ambiental muy importante. Las áreas industriales en esta época tienen su inicio en la primera revolución industrial y después crecen. Inicialmente se sitúan en la franja cantábrica y son industrias de base, siderurgia, que intentaron instalarse en Málaga y fracasaron y se dirigen a las cuencas mineras y los puertos de Asturias en Gijón, de Cantabria en Avilés y del País Vasco en Bilbao. Luego están las áreas industriales del litoral mediterráneo, en el que están las empresas textiles, junto a fuentes de agua y vapor cerca de los ríos y los puertos, donde se recibe, por ejemplo, el carbón. Evidentemente están en Cataluña estas áreas industriales textiles
Y luego en el siglo XX hay una diversificación de las industrias básicas, siderurgia y refino, también industria ligera y pymes, que se trasladan a Sagunto y Tarragona, Castellón y Cartagena, dentro de lo que es el litoral mediterráneo. Las grandes ciudades industriales de consumo con mucha mano de obra, un mercado amplio con servicios y equipamientos urbanos se sitúan sobre todo en Madrid, donde está el centro financiero y administrativo de servicios de este tipo. Hay un mayor consumo y el centralismo de Franco promovió que aquí se hubiera también además un nudo de transportes que favorecía la implantación de área industrial en Madrid, muy importante. Las áreas de difusión y áreas poco industriales, a partir de 1960, se empiezan a promover nuevas áreas en las que las aglomeraciones urbanas-industriales, debido al aumento del precio del suelo y de servicios de servicios caros, se empiezan a mover hacia enclaves aislados cerca de las industrias básicas o en zonas declaradas como polos de desarrollo industrial. Cerca de las industrias básicas encontramos, por ejemplo, en Puertollano y Ponferrada, y en los polos de desarrollo industrial en Valladolid y Zaragoza. Luego se desarrollaron los ejes de difusión industrial que estaban próximos a áreas urbano-industriales y a sus carreteras. También a lo largo de las carreteras entre las áreas industriales, promoviéndose los ejes regionales del franquismo, que son los ejes del Ebro, el eje del Mediterráneo y el eje del litoral gallego y de la Andalucía occidental. El resto del país tiene una escasa industrialización y se centraba en las capitales de provincia y algunos enclaves de industria tradicional. En cuanto a la política industrial, el marco es el proteccionismo, en el que hay un aumento de aranceles y un límite a la importación. Debido a la intervención estatal, sobre todo se crean empresas públicas y el Estado es el que hace el diseño de la política industrial y de las industrias. Esto produce una menor competencia y una menor modernización técnica. Los objetivos no se lograron, hubo un fracaso de la autarquía sin importación, y tras la guerra civil empezó esta política de desarrollo industrial entre 1964 y 1975. Esta promoción y descongestión industrial se basa en la promoción, primero, en designar polos de producción y desarrollo, como en la planificación francesa que se hizo en ciudades atrasadas industrialmente. Entonces, el gobierno establece unos tipos de industria que se tienen que incentivar, indica los incentivos y las ayudas, subvenciones, créditos, ayudas fiscales, suelo barato y formación profesional que hay que implementar para promover las industrias, y entonces se generan los polos de promoción con menos, en las ciudades, en las áreas en las que hay menos industria, pero hay recursos naturales y humanos. Estas polos de promoción reciben un 20% de subvención estatal, se desarrollaron en Burgos y Huelva. Y luego estaban los polos de desarrollo que se sitúan en zonas donde ya hubo ciudades con algo de industria y tienen un 10% de subvención. Están en Coruña, Vigo, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Granada, Córdoba, Oviedo, Logroño y Villagarcía de Arousa. Los resultados fueron mediocres, con poca inversión y empleos, no hubo un reparto espacial y aumentó la desigualdad al concentrarse la industria en determinadas zonas. Otras actuaciones fueron los polígonos industriales y las grandes áreas de expansión industrial, las GAEI. La descongestión de las áreas urbanas industriales acabó incentivando el traslado a polígonos de descongestión industrial en las proximidades de las ciudades. Entre 1975 y 1990 se produce la crisis y la reconversión industrial. En el análisis de la crisis encontramos
las causas y las consecuencias de la misma. En cuanto a las causas, encontramos que hay causas externas que están debidos a los cambios en la economía mundial, que la energía es más cara y hay una subida de los precios del petróleo y los hidrocarburos. La tercera revolución industrial, que demanda más tecnología y produce tecnologías nuevas con nuevos sistemas de producción. También hay una demanda de productos y servicios más exigente y la globalización de la economía con nuevos países industrializados, sobre todo los países asiáticos. En cuanto a las causas internas, encontramos la menor especialización de la industria española, un mayor consumo energético, una dependencia exterior muy importante y poco desarrollo tecnológico. La coyuntura histórica es importante ya que a la muerte de Franco, la transición y los movimientos sociales y políticos se prestaron poca atención a las medidas anticrisis. Las consecuencias fueron el cierre de empresas, una menor producción industrial, bajaron los beneficios, aumentó la deuda, aumentó el paro, hubo un mayor descontento social y se redujo drásticamente, de forma muy importante, el Producto Interior Bruto. Comenzó entonces una reestructuración industrial que se inició de forma tardía en España en los años 80 y empezó por la reconversión industrial de sectores en crisis. Los objetivos eran hacer a las industrias más viables y más competitivas. Las actuaciones fueron dirigidas sobre todo a producir ajustes a la demanda del mercado. Se cerraron muchas industrias, hubo una menor producción, se redujeron las plantillas de trabajadores por despidos y prejubilaciones y hubo una mayor modernización tecnológica que se enfocó sobre todo en la metalurgia, se reestructuró sobre todo la industria metalúrgica, la industria naval y las industrias de electrodomésticos, electrónica, textil y calzado. El resultado fue un menor empleo, que se ayudaba solo a las grandes empresas, las pymes quedaron excluidas, pero estas actuaciones sirvieron de base a la recuperación posterior. Fue entonces cuando se promovió la reindustrialización entre 1975 y 1990, cuyos objetivos eran recomponer zonas de reconversión con nuevas industrias que tuvieran mayor actividad económica y produjeran una mayor cantidad de puestos de trabajo y pudiera aumentar el empleo. Se conformaron las ZUR, zonas de urgente reindustrialización, en las que se promovieron ayudas fiscales para aumentar los puestos de trabajo y se dieron subvenciones para emplear a parados que habían quedado en paro por la reconversión industrial anterior. En 1984 estas zonas de urgente reindustrialización se situaron en el Ferrol, en Vigo, en Asturias, en la Ría del Nervión, en Barcelona, en Madrid y en Cádiz. Luego también se promovieron las ZID, zonas de industria en declive, que eran promoviendo subvenciones a la inversión de capital. Se promovieron a partir de 1988 en zonas gravemente afectadas por la reconversión industrial como el Ferrol, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Extremadura. Los resultados es que hubo una mayor inversión, mayor diversidad de la industria, pero se generó un menor empleo del previsto y el beneficio fue sobre todo a parar a las grandes empresas y a los grandes capitales que estaban en Barcelona, Madrid y el País Vasco. Y después analizamos la industria española actual que ha pasado por periodos de expansión y periodos de crisis. Las coyunturas industriales entre 1990 y 2008 fueron de expansión industrial general, con una breve crisis entre 1991 y el 94 por ajustes debidos a la entrada de España en la Unión Europea y la entrada del euro, con una mayor economía nacional y mundial, un aumento también de la producción, del comercio y del empleo industrial. En 2008 hubo una recesión importante por la crisis financiera mundial, con una reducción de la demanda interna, se redujo la producción, hubo menos beneficios y aumentó el paro, la temporalidad de los puestos de trabajo y también aumentaron las exportaciones. Se produjo entonces una transición a un nuevo modelo en el que el mercado europeo y mundial empezó a afrontar nuevos retos,
con mayor competitividad, la no deslocalización ante los países que tenían mano de obra más barato o mayor tecnología y las ventajas, en este caso, de tener un mercado mucho más amplio, no haber aranceles en la Unión Europea con un mercado común y aumentar la inversión y la innovación. Los retos por un lado y las ventajas por otro. Hubo unos cambios en la tercera revolución industrial que, debido a los avances científicos, el avance de los microchips y las tecnologías de la información produjeron una innovación tecnológica importante que a su vez dibujaron un mapa en el que los sistemas industriales eran de mejor fabricación, mayor organización y una mejor gestión de todos los sistemas de producción. La automatización industrial por las computadoras, los robots industriales y las nuevas materias primas como la fibra óptica y otras nuevas fuentes de energía como la nuclear y las renovables aportaron también, eran fuentes de innovación tecnológica para este mejor sistema de producción. Los retos eran que las industrias empezaron a descentralizar y empezaron a fabricar en fases, en establecimientos separados y subcontratando tareas a otras empresas. También se flexibilizó la elaboración de productos de tal manera que los productos se podrían producir en el momento según la demanda prevista y aparecieron nuevos productos industriales. Si hacemos un análisis de los diferentes sectores, vemos que los sectores maduros, sobre todo la metalurgia y la siderurgia, se localizaban en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña. La construcción naval empezó a tener una competencia muy importante de Asia y se vio afectada por la exigencia de la Unión Europea de reducir las flotas de barcos. En la industria textil hubo un aumento del empleo, las empresas se hicieron más pequeñas y empezaron a competir con los países asiáticos y estas industrias empezaron a crecer sobre todo en Cataluña, Valencia y Galicia. Hubo otras industrias del calzado, del mueble y de los juguetes que crecían en la zona de Valencia. En cuanto a los sectores industriales más dinámicos, estaban los relacionados con el transporte, unos con el transporte de automoción y otros con el transporte ferroviario. En cuanto al transporte de automoción, que es más maduro y también más dinámico, se produjo una mayor innovación, unas mejoras tecnológicas importantes y los retos eran el uso eficiente de las energías, las grandes, hubo una disminución de las grandes empresas industriales en automoción que estaban afincadas sobre todo en Palencia, Valladolid y Zaragoza. El transporte ferroviario aumentó debido a la red AVE nacional e internacional y los focos de esta industria ferroviaria estaban en Cataluña, Madrid y el País Vasco. Luego en el sector químico, sobre todo industrias petroquímicas que estaban situadas en Puerto Llano, en Cartagena, Algeciras, Huelva y Tenerife, y las industrias químicas de transformación para elaborar productos de consumo final como caucho, plástico, colorantes, fibras, perfumes o fertilizantes. Estaban situados en Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia. La industria de alimentos, bebidas y tabaco empezaron a exigir una mayor calidad en los productos y mayores cualidades nutricionales. Se afincan sobre todo en Cataluña, Andalucía y Valencia. Hay otras industrias que sobre todo exportadoras de material electrónico, de mecánica y de minerales para la construcción. Luego están los sectores de alta tecnología relacionados con la farmacia en Cataluña y Madrid, con la aeronáutica y espacial, sobre todo en Madrid, Andalucía y el País Vasco, las industrias electrónicas y tecnologías de la comunicación, unas en producción de equipos, que esta industria empezó a estar en declive ya que se redujo el tamaño de las empresas, se hicieron más pequeñas, empezó a haber deslocalización de esta industria y estas sin tecnologías
que eran necesarias para la producción de equipos de gran calado en esta industria. Por lo tanto, estas industrias para equipos están sobre todo fuera de España. Sí que hay más industria electrónica de consumo, pero con una gran competencia y en crisis produjo un declive en este sector de alta tecnología. Luego están el sector de la biotecnología, que tiene un desarrollo y crecimiento incipiente, situándose sobre todo en Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco. Analizando la estructura actual de la industria en España, vemos que hay una serie de problemas estructurales, como son el poco peso de la industria en nuestro país, la mano de obra poco cualificada, terciarizada y en el sector servicios sobre todo, y muy desregulada. El empleo desciende en tareas productivas debido a la deslocalización y el traslado de las industrias a las zonas en donde hay mano de obra barata, sobre todo en países orientales. La aparición de máquinas que hacen el trabajo de los humanos, los despidos y un menor consumo. Luego estaba el mercado, que está muy desregulado, no había negociación colectiva, hay una precariedad de los puestos de trabajo y muchos despidos. Esto produjo una menor competitividad de la industria y una reducción de las ventas al exterior. En cuanto al tamaño empresarial, tenemos que oscila entre las empresas grandes, de mayor de 250 empleados, que son menos del 10%, y las pequeñas, que son el 90%, que están entre las pequeñas con menos de 50 empleados y las medianas menores de 200, entre 50 y 250 empleados. Estas son más ágiles, más flexibles y menos competitivas, también menos inversión en investigación y desarrollo y por lo tanto menos financiadas. Se destina sobre todo la industria nacional al mercado interno, y los resultados fueron en este caso una menor productividad, menor competitividad que los países similares del entorno, y vimos que hay unos problemas importantes de poca inversión en investigación y desarrollo, insuficiente, y solo las grandes empresas en Madrid y Barcelona empiezan a invertir en este ámbito. Hay una poca creación tecnológica, con falta de investigación, pocas patentes, pocas tecnologías de la información y una dependencia externa muy importante, con un déficit muy importante de tecnología en la industria española. La localización industrial actual. Los factores relevantes en la localización son la tercera revolución industrial y la globalización. La tercera revolución hace protagonistas a la tecnología, la innovación y el territorio, con la creación de redes de apoyo en la actividad industrial, y son relevantes los elementos como la mano de obra, el transporte y la comunicación, el capital y la política industrial. Lo que pierde importancia en estos tiempos es la proximidad de las materias primas, de las fuentes de energía y la proximidad del mercado, porque ya es un mercado global. Una vez analizados los factores de localización, las tendencias, vemos que se dirigen hacia una mayor difusión de la actividad industrial y una deslocalización, de tal manera que las industrias se dirigen hacia las periferias por un mayor precio del suelo, de los equipos, de la mano de obra, con mayor conflicto laboral y mayor deterioro ambiental en las aglomeraciones industriales clásicas. Los más afectados son los sectores maduros, que se dirigen a los países en su desarrollo, ir a las regiones periféricas o rurales bien comunicadas. La concentración de la industria se realiza por el atractivo de las ciudades y las aglomeraciones industriales, y porque los sectores tecnológicos incluyen sus sedes sociales y la gestión de las empresas en estas localizaciones de concentración industrial. En cuanto a los emplazamientos, vemos que hay espacios industriales heredados sin atractivo, degradados o rehabilitados para otros usos. Están los polígonos industriales, con una producción
que se produce en naves de una planta con talleres y oficinas si acaso, pero mayoritariamente talleres o industrias. Luego están los parques industriales con una producción mayor y con oficinas y servicios en varias plantas. Los clústeres o distritos industriales en las que hay unas redes de pymes que se dedican a un determinado producto y están ubicados en La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla-La Mancha. Luego hay espacios innovadores que pueden ser espontáneos en áreas metropolitanas de las ciudades o planificados dirigidos a sectores punteros, tecnológicos punteros y científicos. El resultado es la concentración en ciudades y ejes industriales y un mayor desequilibrio en la localización de la industria. Las áreas industriales son las áreas desarrolladas en Madrid y Barcelona con un menor tejido industrial por la reconversión y una revitalización por las grandes empresas nacionales y las multinacionales que se ubican en estas ciudades porque son los centros de negocios. Luego están las áreas industriales en expansión, que se producen en las coronas metropolitanas y franjas periurbanas, la industria tradicional, nuevas industrias deslocalizadas e innovadoras, los ejes de desarrollo industrial en redes de autopistas como el del Valle del Ebro y del Mediterráneo alrededor de Madrid y de la autovía Valladolid-Palencia, y luego también en las áreas rurales bien comunicadas. Luego otras áreas son las áreas en declive, como es la cornisa cantábrica, con sectores maduros en competencia con países más baratos y habitualmente en estas áreas se produce una gran cantidad de paro y de emigración. Luego están las áreas industriales inducidas, eh, que son fruto de las políticas de los 60 en Galicia, Aragón, Castilla y León, Andalucía y que generaron un gran desequilibrio territorial. Las áreas de industrialización escasa están en Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias. La evolución de los desequilibrios fue de la siguiente forma. Entre 1990 y 2007 hubo una ocupación industrial en la que perdieron puestos de trabajo en Barcelona, se perdieron puestos de trabajo y esta ocupación fue Barcelona, Madrid, zonas de industria pesada y mayor ocupación en ciudades próximas a estas como Guadalajara, Toledo y Álava. De 2008 a 2014 hubo crisis con menos ocupación en todas las áreas y luego un mayor aumento de la tecnología y de la innovación en Madrid y Cataluña. El resultado es un desigual reparto de la industria y de la riqueza y de la población. Hemos visto la localización industrial de la política actual, o sea, la localización de la industria actual, y ahora vamos a ver la política de la industria actual. El marco y los objetivos son lo que vamos a analizar primero. En cuanto al marco de política industrial, tenemos la apertura al exterior con un crecimiento del mercado, una mayor deslocalización de la industria y de las empresas que exigen una mayor competitividad del sector industrial y las empresas. Hay una menor intervención del Estado, desaparece el Instituto Nacional de Industria, desaparece el SEPI, que intentaban ejercer una modernización de la industria que en su momento, bueno, pues fue un poco fallido. Y luego aparecen otros participantes importantes en la Unión Europea, ya que está dada las directrices generales de la política industrial. El Estado establece una política general y las comunidades autónomas establecen sus políticas locales y comunitarias que tienen que coordinar con la política general del Estado. Los objetivos de la política industrial es aumentar el peso de la industria y su protagonismo a la hora de generar empleo y generar riqueza.
la seguridad en las instalaciones y la producción de productos y también de prestación de servicios, y luego que la industria se convierta en una industria más inteligente, con investigación, desarrollo, avance tecnológico y el foco puesto en la sostenibilidad social y ambiental, y el intento de lograr también un equilibrio territorial de la implantación de la industria en nuestro país. La política sectorial se focaliza en los diferentes objetivos, que son la reindustrialización con las ayudas a la inversión, como por ejemplo el programa Reindus, que es un programa de reindustrialización en las zonas que han estado más afectadas por por la reordenación industrial, o que han estado afectadas por la obsolescencia de las industrias y su declive. También la mayor competitividad con programas de fomento de inversión en sectores estratégicos como el sector automovilístico y aeroespacial. Y luego la generación de observatorios de innovación para sectores que están amenazados por su declive en el mercado actual. La política estructural busca aumentar la competitividad e internacionalizar las industrias españolas en un escenario de retos globales. También busca aumentar el peso del sector primario con un 20% del Producto Interior Bruto en 2020, que se quiere lograr, apoyando el aumento del emprendimiento, la creación de empresarios autónomos y la disminución de los trámites administrativos para la creación de las empresas. El tamaño de las empresas, la política está buscando modernizar las pymes a través de mecanismos de financiación privada con los business angels y los bancos de inversión privada, y promover la fusión de grandes empresas. En cuanto a la mano de obra, se implementan programas de formación avanzada y de establecimiento de unas necesidades de la fuerza laboral adaptadas a las necesidades de la empresa y del mercado global. También el fomento de la investigación y el desarrollo con mayor gasto del sector privado, un aumento del personal cada vez más cualificado y la creación de consorcios de investigación, programas europeos e internacionales de desarrollo e innovación empresarial, tecnológica y sostenibilidad. La innovación en pymes, grupos de empresa y transferencia de conocimiento científico a productos y servicios. Los elementos tecnológicos y la extensión de las tecnologías de la información y la comunicación son también fundamentales en la política estructural. En cuanto a la internacionalización, se busca la entrada en nuevos mercados y por eso se realizan acciones de promoción exterior de productos españoles, la exportación y la realización de grandes eventos aquí en nuestro país, como el Mobile World Congress y otros en las grandes ferias de las grandes ciudades. La política territorial busca reducir desequilibrios con un plan de promoción industrial que se plasma a través de la Ley de Incentivos Regionales para zonas desfavorecidas, y luego el Plan de Desarrollo Endógeno, que busca potenciar las ventajas de cada territorio, conectando las empresas con las entidades locales y con los agentes sociales. Y para eso se crean las agencias de desarrollo territorial y las agencias de desarrollo local. La política ambiental busca medir el impacto de la industria y las empresas en el medio ambiente y protegerlo. Para ello se busca reducir el consumo de los recursos naturales dentro de una política de desarrollo sostenible y de consumo racional, y disminuir la contaminación.
diseñando programas de prevención de daños, corrigiendo las emisiones de gases de efecto invernadero y cuidado en las etapas de producción, realizando también auditorías de todos los procesos productivos de las empresas. Se busca el uso de tecnologías limpias y en cuanto a la reparación de daños ambientales, se realizan programas para reparar la degradación de los paisajes y rehabilitar zonas afectadas, como por ejemplo las rías de Bilbao y la ría de Avilés. En cuanto al patrimonio industrial, los bienes industriales en deterioro reciben una protección a través de un plan de protección y desarrollo local que ha buscado realizar actividades culturales, turísticas y otras para aprovechar estos espacios que en principio estaban deteriorándose y que se recuperan para ser fuente de ingresos por parte de otras actividades turísticas, culturales, recreativas, de ocio, etcétera, de tiempo libre. Y ya está.